bueno que podemos estar aquí juntos. Hoy, como en la mañana el pastor Peña nos estaba predicando sobre el atrio, cómo teníamos que entrar, la única forma de entrar, adorar a Dios, y también que el pueblo de Dios tiene que anhelar estar juntos, venir juntos, reunirse, a escuchar la palabra de Dios, a alabar a este gran Dios. Y qué bueno que pues nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido tomar esa decisión de estar aquí juntos para poder seguir estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Entonces, antes de iniciar, les voy a pedir que me acompañen a orar por este tiempo. Dios Padre Todopoderoso, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Señor. Gracias porque por medio de Él es que podemos entrar al santuario, Señor. Podemos conocerte a ti, podemos tener una relación contigo, Señor. Gracias porque por su obra perfecta tú nos reuniste como un pueblo, Señor. Y un pueblo que te ama, Señor, que adora tu nombre. Te pido, Señor, por esta tarde, por este pasaje que vamos a estudiar, te pido que nos des humildad para poder escuchar, Señor. Te pido de que tu Santo Espíritu obre en nuestra mente y nuestro corazón para que seamos moldeados conforme a tu palabra, Señor. Te pido de que me uses, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra con integridad, Señor, con precisión, de que solo hable toda tu verdad. Y ayuda a este siervo tuyo débil, Señor, que por mi propia cuenta yo no tengo ninguna capacidad, Señor, sino que toda habilidad proviene únicamente de ti. Te pido que toda la gloria sea únicamente para ti, Señor, y que tu iglesia sea edificada por medio de este pasaje. En nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada, si recuerdan, estamos estudiando el libro de Marcos. El libro de Marcos en muchas ocasiones no es cronológico, no va dando las cosas en orden cronológico, los eventos en orden cronológico. Pero lo que vamos a estudiar hoy, si va entrelazado o si ocurre el mismo día de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada predicó nuestro hermano Steve sobre quién era Jesús, si era realmente el Hijo de Dios o era siervo de Belcebú, porque muchos de los líderes religiosos lo acusaban ¿de qué? De sacar demonios por el poder de Belcebú. Y entonces lo estaban acusando por ello, por el celo que ellos tenían, e incluso la madre biológica de Jesús y los hermanos también lo querían retirar, no creían en él. Entonces, bajo este mismo hilo de pensamiento de un poco de persecución, un poco de incredulidad hacia Jesús, pues viene Jesús y el Señor nos da esta parte, este episodio que ocurre después en su palabra, que está en Marcos 4. Vamos a estar estudiando Marcos 4 del 1 al 20. Y vamos a ver lo que es el Evangelio y el corazón del hombre. Entonces vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 9. Marcos 4 del 1 al 9, que nos dice: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Le enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió del sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nos dice primero que Jesús viene ese mismo día, se retira de la casa donde estaba
y una gran multitud lo siguió. Normalmente en los evangelios podemos ver esta frase, que una gran multitud le seguía. Pero en el evangelio de Marcos no es con una connotación buena, sino que más bien en la connotación que le da el evangelio de Marcos, el escritor, es algo malo. ¿Por qué? Porque estas personas únicamente venían a Jesús para recibir algo, para recibir algún beneficio de él, como lo podemos ver en Juan. En el libro de Juan, después de que Jesús les dio de comer pan, ¿qué es lo que pasó? Lo trataron a ser rey. Después Jesús se apartó, después en otro episodio, Él les dijo, ustedes me buscan porque les di de comer. Entonces esta gente, toda esta multitud únicamente buscaba a Jesús por algo material, por algún beneficio que podrían sacar de Él. Entonces Marcos no lo da con una connotación buena hablando de esta multitud, sino que más bien dice que esta multitud no venía realmente por quién era Jesús o para escuchar a Jesús, sino que únicamente para tomar un beneficio o adquirir algo de él. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando ve esta multitud, Él en su misericordia, en su amor, en vez de despacharla, lo que hace es agarrar una barca y se pone en la orilla del mar. Que eso también era algo muy común que hicieran los maestros. Cuando una gran aglomeración de gente se juntaba, no estaba en la orilla del mar, sino que Él se iba un poco atrás en el mar con una barca para poder hablarle a todos y que todos se sentaran y que todos escucharan. Entonces vemos esta multitud, Jesús les empieza a enseñar y lo que le enseña es con una parábola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este episodio que vamos a ver acá está hasta Mateo 13. Mateo sí hace su evangelio un poco más cronológico y Mateo 13 pues está después de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en Mateo 5. Entonces, las bienaventuranzas, Jesús habla de una forma clara, de una forma fácil de entender para los demás, para todos. Pero ya las parábolas, no. Las parábolas tienen un propósito. Y hoy vamos a ver eso. Entonces, lo primero vamos a ver las parábolas. Entonces, la parábola que Él va a explicar, que Él va a decir acá. Entonces, primero, ¿qué es una parábola? Pues una parábola es una historia de algo común, de algo que todo mundo puede entender, pero que tiene una verdad espiritual dentro de ella. Lo bonito también de estas parábolas era que era para salvación, pero también para juicio. Para salvación a aquellas personas para las cuales la iban a entender, pero también para juicio de aquellas personas que por su orgullo no iban a querer aceptarla, no iban a querer entenderla. Entonces por eso Jesús inicia a hablar en parábolas. ¿Y para qué hablar en parábolas? Pues un poquito más adelante, en Mateo siempre 4, el 12 nos dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Ok, entonces ¿cuál es el fin de las parábolas? Ocultar la verdad espiritual, esa perla, por decirlo así, de gran valor, ese tesoro, y que no todos lo pudieran recibir, que no cualquiera lo pudiera tomar para ellos, sino que únicamente para aquellos a los cuales el Padre les iba a dar. Este versículo que utilizó Jesús, del por qué utilizó la parábola, lo podemos encontrar en Isaías 6. En Isaías 6, del 9 al 10, nos dice, y Él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oigan con sus oídos, y entienda con su corazón, y se arrepienta y sea curado. Estas palabras eran palabras de juicio de Dios para el pueblo, para un pueblo que había sido rebelde, para un pueblo al que el profeta Isaías iba a tener que ir a hablarle, pero Dios le advirtió, este pueblo es de dura cerviz, este pueblo es orgulloso, este pueblo no va a querer oír, no va a querer entender, y por eso vas a hablar en parábolas, en estas analogías, para que no entiendan, pero al escuchar la verdad, sean juzgados por ella. Entonces igualmente Jesús iba a empezar a enseñar en parábolas de aquí en adelante
para ese propósito, para que los que eran de su pueblo, iban a ser de su pueblo, entendieran la verdad espiritual y vivieran conforme a ella. Pero para los que no eran de su pueblo, iba a ser juicio para ellos por lo que decía. Entonces, primero nos empieza a decir la parábola sobre un sembrador que salió a sembrar. Hoy en día, tal vez aquí en Tegucigalpa, en la capital, no es muy común que miremos eso. No es algo común para nosotros esta analogía. Pero para el pueblo de Israel sí lo era. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo agricultor. Entonces ellos vivían de lo que sembraban. Entonces Jesús les estaba explicando algo que ellos conocían, que todo mundo, que hasta el niño más pequeño de 2, 3 años, lo había visto. Y al escuchar diría, una semilla, un sembrador. Sí, yo he visto un hombre que tira semillas en la tierra. Eso es. Y pudieran entender la historia de lo que les estaba explicando. Un pastor en estos versículos de la parábola del 3 al 9 decía de que realmente este principio de la parábola realmente se mira como un aprendiendo a sembrar o aprendiendo a cosechar. ¿Por qué? Porque nos da principios. ¿De qué? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La primera semilla dice que el sembrador la tira. ¿Y dónde cayó? En el camino, donde la gente pues pasaba. No sé si ustedes han estado en un pueblo donde mayormente la calle es de tierra o de polvo. Cuando uno pisotea mucho la tierra o el polvo, ¿qué pasa? Se compacta y queda duro, queda sólido. Entonces cuando la semilla caía, rebotaba, no entraba, no tenía profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues las aves venían y agarraban la semilla y se la comían. En aquel entonces no había espantapájaros, no había algo que pudiera ahuyentar esas aves. Entonces, si el sembrador tiraba la semilla y esa semilla caía por un paso donde la gente acostumbraba a pasar y la tierra ya estaba solidificada, la semilla no iba a poder germinar. ¿Por qué? Porque no iba a entrar a la tierra y las aves iban a poder comerla, tomarla y llevarla. Después, la segunda, que es lo que nos dice, que cayó en pedregales. No sé si ustedes alguna vez o en este tiempo que Israel estuvo en guerra con Palestina, con el grupo, ahí vieron fotos o vieron videos o documentales del país Israel. Si lo hicieron, pues tal vez pudieron notar que es una región bien rocosa. Es un país con muchas rocas. Y en las piedras, ¿qué es lo que pasa? No se puede sembrar, no hay buena siembra, sino que se tiene que buscar buena tierra. Entonces, al ser un país rocoso, que es lo que les está explicando Jesús también, algo normal y común de su día a día. Si un sembrador tira semilla en las piedras, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a brotar la planta? Sí va a brotar rápido. Y tal vez una persona que no supiera de agricultura se iba a emocionar. Pero alguien que sabía de agricultura sabía de qué, como cayó en la piedra, rápido se iba a marchitar. Que así como brotó rápido, se iba a marchitar rápido. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad en su raíz, no iba a poder tener nutrientes, no iba a poder crecer para ello. Después la otra cayó en espinos, también. ¿Qué es lo que hacen los espinos? Cuando crecen, abrazan todo, se juntan, no dejan pasar el sol, ahogan a las demás plantas que están a su alrededor y las matan. Y por último, dice que cayó semilla en tierra buena. Y esta semilla pues dice que produjo su fruto en 30, en 70 y en 100 por uno. Y aquí hay algo bien interesante, estos números que da Jesús. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel realmente una buena cosecha era de 7 por 1. O sea, una cosecha de 7% era algo grande, bueno. Ya una cosecha de 10% era algo excelente, que fue una cosecha sumamente buena. Pero Jesús aquí no dice esos números, sino que los sube y dice al 30, al 70 y al 100. O sea, esto para los judíos era algo demasiado grande, demasiado superior para lo que ellos podrían sembrar, lo que podrían tener cosecha. Pero la cuestión es ahí, de que ahí también está escondido
la verdad que Jesús iba a querer revelar o que iba a revelar por medio de su parábola. Y pues estas parábolas, como les dije al inicio, no eran para todos. Estas parábolas eran para un grupo específico, para bendición, que era para su pueblo. Pero para los demás que la oían, que no eran de su pueblo, entonces era para juicio de ellos. Y aquí era parte del juicio, ¿cómo era? Entonces aquí, por eso el título, el Evangelio y el corazón del hombre, porque esta parábola se trata de ello. Vamos ahora a la explicación de la parábola, el punto 2, que Jesús en el versículo 10 inicia. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto a los 12 le preguntaban sobre las parábolas. ¿A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios? Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces Jesús viene, nos dice primero que se quedó solo y que estaba con sus seguidores y con sus 12 apóstoles. Entonces esto es bien importante recordar y que muchas veces nos confundimos y nos olvidamos. Discípulos, ¿quiénes son? Discípulos son todos los verdaderos seguidores de Jesús. Entonces Jesús tenía varios discípulos. Hoy en día, pues todo aquel que es creyente verdadero en Él es discípulo de Jesús. Pero Jesús solo tuvo 12 apóstoles. ¿Qué apóstoles? Fueron personas encomendadas directamente por Jesucristo a cumplir una misión específica. Hoy en día ya no hay apóstoles, no puede haber apóstoles, porque Jesús no ha encomendado a ningún otro hombre, aparte de esos 12, para que lo sean. Entonces, discípulos hay muchos, todo aquel que cree en Jesús. Apóstoles solo fueron 12 y los apóstoles ya cesaron. Entonces, es bien importante recordar eso y entender que aquí no únicamente estas parábolas eran para los 12 apóstoles, sino que también estas parábolas se les iba a explicar a sus discípulos, a todos los que eran su pueblo de verdad. Y les dice que a ustedes les ha sido dado el misterio del reino. Entonces, ¿cuál es el misterio del reino de Dios? Pues el Evangelio. ¿Cómo iba a ser salvada la humanidad? Ese es el misterio que Dios estaba revelando por medio de Jesucristo y que iba a revelar a su totalidad por medio de su obra. Entonces, ese es el misterio del reino de Dios. ¿Cómo podemos entrar a ser parte del reino de Dios? Únicamente por el Evangelio, únicamente por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Y a estos apóstoles se les ha dado el poder entender el misterio. Igualmente a nosotros, si somos discípulos de verdad, se nos ha dado a conocer el misterio del reino. O sea, somos parte del reino de los cielos. ¿Y para qué somos parte del reino de los cielos? Pues más adelante vamos a tocar eso. Entonces en el versículo 13 nos dice, también les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Entonces Jesús aquí les dice, ok, esto es lo más básico, esto es lo más sencillo. Si no entienden esto, si no logran comprender eso, no van a poder comprender nada más. No van a poder comprender el resto de lo que va a venir. ¿Y qué es lo que pasa? Esta parábola, pues como ya les dije, habla del Evangelio. Si una persona no entiende, no comprende el Evangelio, no puede ser parte del reino de los cielos. Y si no es parte del reino de los cielos, no va a poder comprender nada de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras no se entienden por medio de nuestra carne, por medio de nuestra mente humana, sino que el Espíritu Santo es el que las revela. ¿A quiénes? A aquellos que son parte del reino de los cielos. Entonces, si no entendían esta parábola, si no entendían el Evangelio, principalmente ellos, no iban a poder entender nada más. Tristemente, pues muchas veces, y hoy en día, vemos el Evangelio como algo de menos. Pensamos que es como en la escuela, de que nosotros tal vez ya pasamos la universidad, ya estamos en secundaria, estamos en la universidad, y nos dicen 1 más 1, es básico, qué fácil, y vemos eso de menos. Tristemente, los cristianos también muchas veces vemos el Evangelio de menos. Decimos, eso es lo más básico, es lo más simple. O sea, ¿para qué voy a volver a estudiar eso? Si yo ya lo entiendo. Pero no, Jesús les está diciendo, esta es la base, más bien esto es lo más importante. Si no entienden esto, no van a poder entender nada más.
Y muchas veces erramos en querer tener conocimiento de muchas clases más avanzadas o de temas más avanzados de la Biblia, tal vez de profecía u otras cuestiones, pero no queremos entender o estudiar más el Evangelio. Y Jesús lo que le está diciendo aquí a sus discípulos y a sus apóstoles, primero tienen que comprender el Evangelio. La base de todo es el Evangelio. Si no logran entender el Evangelio, no van a poder comprender nada más. Entonces dedíquense a eso. ¿Y para qué nos va a servir entender el Evangelio y comprender bien el Evangelio? Además de que nos va a servir para comprender el resto de las Escrituras, pues para ir y sembrar. ¿Por qué? Bueno, la gran comisión, ¿qué es lo que nos dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Pero se queda ahí? No. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un verdadero discípulo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un verdadero comisionado por Jesús? No únicamente compartir el Evangelio, sino que enseñar todo lo que Jesús enseñó. Y eso es el hacer discípulos. Entonces, igualmente, eso es parte de la tarea del sembrador, la gran comisión. Que esa gran comisión, ¿para quién es? Para todos los discípulos. Pero si una persona no entiende el Evangelio, no puede ir a hacer la gran comisión. Porque principalmente no va a poder testificar de Jesús, porque no lo conoce, no lo entiende. Y en segundo lugar, no va a poder enseñar todas las cosas que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque no las va a comprender, porque no entiende el Evangelio. Entonces Jesús les pone énfasis. Esta es la base de todo. Compréndanlo, entiéndanlo, mediten en esto, estén repasándolo. Porque si no entienden esto, no van a entender el resto, no van a entender lo que sigue, lo demás. Y después de esto, obviamente, con amor, con mucha misericordia por ellos y con gentileza, Jesús les exhorta con estas palabras y les empieza a explicar la parábola. Entonces, en el 14 inicia, el sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces bien, y primero nos dice el sembrador. El sembrador, pues, ¿quién es? Aquella persona que va y comparte. El sembrador, ¿qué es lo que hace? Compartir. Compartir. Entregar la palabra, dar la palabra. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Esta parábola, pues, es de ánimo para que compartamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos toca el ver quién va a recibir o quién no. Lo que nos toca a nosotros es dar la semilla, plantar la semilla, regar la semilla. Eso es lo que nos toca a nosotros y es el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y para eso es que nos dio el Espíritu Santo, para que seamos testigos de Él. Es el que nos da poder, el que nos capacita. Y también Jesús nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo para cumplir esta tarea de ser el sembrador, de dar su palabra, Entonces es de ánimo. Pero, ¿qué va a pasar? Nos alienta. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro corazón es débil y fácilmente se deprime, por decirlo así, o se entristece cuando le compartimos a alguien y vemos que esa persona no comprende, no acepta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí es lo que Jesús está diciendo. Van a haber varias personas que van a ser así. Ustedes den la palabra, pero ¿qué es lo que va a pasar? Esa semilla va a caer en la tierra, muchas veces va a caer en la tierra. ¿Y qué va a pasar? Va a venir Satanás y se va a llevar esta palabra. No va a permitir que estas personas entiendan, no va a permitir que esa semilla sea sembrada. ¿Para qué? Para que estas personas entiendan, para que vengan al conocimiento de Cristo. Entonces, cobren ánimo. Aunque haya semillas que caigan en esa tierra, cobren ánimo, sigan tirando semillas, sigan sembrando. Entonces, además de estas semillas que caen en la tierra, que son las personas que directamente nos dicen, no, yo no quiero recibir, no, yo no quiero el señorío de Cristo en mi vida. Y directamente lo dicen de forma directa y da mucha tristeza, pero ¿qué nos dice Jesús? Cobren ánimo, sigan predicando, no se detengan. Y después
además de estas personas que directamente van a rechazar a Cristo, van a rechazar la palabra de Dios, nos dice el 16, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de las palabras, enseguida se apartan de ella. Entonces también en la congregación, en la iglesia, vamos a ver un montón de personas que le vamos a compartir y tal vez en ese momento van a llorar y van a decir, sí, yo quiero a Cristo. Y la vemos en el culto levantando las manos, cantando, gritando y todo. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la aflicción, cuando vienen las pruebas, demuestra realmente dónde estaba la semilla, dónde estaba su corazón, qué tan profundo llegó el evangelio a su corazón. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Se apartan. No sé si alguno de ustedes ha logrado leer El progreso del peregrino o con sus hijos ver la película para niños. Pues ahí hay una parte donde Peregrino va y se encuentra con un río como lodoso, de fango. Y era el río de la desesperación. Y entonces viene otro hombre y se le junta a Peregrino y le dice, sí, vamos juntos, vamos, caminemos. Y caen los dos juntos y quedan, no puedo salir y todo. Y el otro hombre logra salir, se limpia y le dice a Peregrino, ¿y para esto me trajiste? Y es que a esto me traes. Primero estaba alegre diciéndole a Peregrino, vamos a la ciudad celestial, vamos juntos, caminemos. Pero cuando cayó en ese foso de la desesperación, se enojó y dijo, yo no quiero ir para allá, yo me regreso a mi ciudad. Y regresó atrás. Regresó solo atrás. ¿Por qué? Porque el evangelio no había llegado a su corazón, no se había plantado realmente, no había echado raíz profunda. ¿Para qué? Para que cuando vinieran estas aflicciones, pues perseverara, sino que solo fue una emoción temporal. Y tristemente muchas veces vemos eso y pasa eso. Pero ¿qué? Otra vez, no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir sembrando, seguir tirando la semilla. Entonces, en el versículo 18, Jesús nos da la otra semilla, nos explica la siguiente semilla que nos dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas, ¿de qué? Pues que llegan un poquito más lejos que la pedregal. De aquellos que se emocionaron, brotó rápido, pero rápido también se fueron. Pues estas personas persisten un poco más, van a la iglesia, siguen llegando, pero ¿qué? Por sus actitudes se puede conocer en qué camino están o qué tipo de terreno son. Como digamos, podemos pensar en algunas de estas actividades. Las preocupaciones de este mundo, pues el ganar dinero, el pagar cuentas, el ganar deudas. Como tengo que ganar dinero para pagar deudas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar también los domingos. No me puedo congregar, ¿por qué? Porque tengo que trabajar para pagar deudas. Entonces dejo de congregarme, no voy a los grupos casa, no voy a estudios, no participo de clases en la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que estar trabajando, tengo que ganar dinero, tengo que estar recibiendo activos para poder pagar las cosas, para poder sobrevivir en este mundo. Y muchas veces realmente no es para comprar necesidades, sino que es para comprar gustos y lujos. Entonces nos afanamos nosotros mismos al hacer eso. Después, el engaño de las riquezas o los deseos de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues ayer un amigo me mandó un video cómico de un hombre llamándole a su pastor y le dice, pastor, ¿qué tal de que si en vez de la prédica ponemos el partido de la Copa América, es Colombia contra Argentina, somos argentinos, bien podemos ver el partido y tenemos comunión unos con otros? Y el pastor le contesta, no, pero en vez de eso mejor ayunemos, si además en ese juego hay pleito y todo. No, pastor, pero es que mire, hay otros hermanos colombianos también que asisten a la iglesia, entonces podemos pasar el partido. Y el pastor le dice, no, eso no es correcto, tenemos que ir a escuchar la prédica y todo. Y entonces viene este hombre y molesto le dice, bueno, pastor, está bien, pero cuando me mire en el celular viendo el partido, no me regañe desde el púlpito ni me diga nada. ¿Y qué es? Ahí muestra dónde está nuestro corazón. ¿De qué? De nuestros placeres, de nuestros deseos. Si hay algo que nos gusta,
voy a dejar de ir a grupos medianos, voy a dejar de ir al grupo casa. Total, solo es un día que me voy a perder, no es mucho. Voy a dejar de ir el domingo a la iglesia para hacer esta actividad. Y tristemente, muchas veces, tal vez, donde más se mira, en los estrenos de películas, cuando personas nos invitan a su cumpleaños un domingo y decimos, sí, esta persona es importante y tengo que ir al cumpleaños de esta persona, aunque sea domingo y no congregarme, voy a ir. ¿Por qué? Porque más importante esta persona que ir y congregarme y servir al Señor. Eso es lo que demostramos al hacer eso. Y Jesús es lo que nos está diciendo, que estas son las espinas que nos ahogan, que no nos permiten ver realmente qué debe ser nuestra dirección, dónde tenemos que apuntar, a dónde tenemos que ir. Y las espinas nos van a ahogar y ahogan a estas personas y vemos que no crecen. Y la característica de estos tres caminos que hemos visto, hay una en común, que ninguno logró dar fruto. Ninguno pudo dar fruto. ¿Por qué? Todos perecieron antes de poder darlo. Y esa es una cualidad que Jesús muchas veces en su palabra, en los evangelios y en las epístolas, nos dicen que es una característica del verdadero cristiano, que dé fruto, que tiene que dar fruto. Y por eso, en el 20, nos sigue explicando la parábola Jesús. Y otros son aquellos que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces, ¿qué va a pasar con el que verdaderamente entendió el evangelio? Por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo que regenera su corazón, que le da vida a ese espíritu muerto dentro de él, ¿qué es lo que va a pasar? Va a creer en la palabra, pero no solamente la va a creer, va a crecer. Y no solamente va a crecer poco, va a crecer para dar fruto. Todo cristiano verdadero tiene que dar fruto. No importa si es un fruto más lento y pequeño el que está dando, pero tiene que dar fruto. Y esa es la característica de un creyente, el dar fruto. Entonces, si en mi vida yo medito en ella y la observo y realmente no miro fruto, tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque lo más probable es que yo sea uno de los otros caminos, no uno de los caminos buenos, no uno de tierra buena, donde fue sembrada, no un terreno bueno, donde fue sembrada bien la semilla y da frutos. Entonces, para que el terreno dé buen fruto, para que el terreno pueda dar buen fruto, primero necesitamos comprender el evangelio, entender el evangelio, y nosotros que hemos entendido bien el evangelio, necesitamos ir y sembrar la semilla, sembrar, ir a sembrar. ¿Vamos a encontrar cualquier tipo de terreno? Sí lo vamos a encontrar. ¿Pero qué? Tenemos que recordar que nuestra tarea es sembrar la semilla. Ya va a ser la tarea del Señor el producir el fruto o moldear el terreno en el cual cada semilla va a caer. Entonces, los terrenos podemos verlo a lo largo de esta parábola y también lo podemos ver a lo largo de aquí, de la congregación. Por la gracia de Dios, pues, yo vengo a Impacto desde que tenía 11 años, muy joven vine acá, y tristemente también yo he visto todo este tipo de terrenos. Yo he visto gente que ha estado conmigo, estuvo conmigo, fue el líder de jóvenes, fue mi líder de jóvenes, pero hoy en día ya no está en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque tal vez la semilla no cayó en un terreno apropiado. Y por eso nosotros tenemos que estar meditando primeramente en nosotros. ¿Qué terreno soy? ¿Qué fruto estoy llevando? ¿Cómo lo estoy llevando? Y tirar la semilla. Entonces, algunas cosas para que recordemos. Si me ayudan, por favor, atrás. Gracias. Entonces, algunas conclusiones. Prestemos atención a la palabra de Dios. Seamos humildes ante ella. ¿Por qué? Porque Dios únicamente obra en aquel corazón que es humilde. ¿Qué es lo que nos dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritus, porque ellos es el reino de Dios. Un corazón orgulloso no va a poder entender el evangelio. Y por eso es que Jesús inició a hablar en parábolas. Por estos líderes religiosos orgullosos que estaban en contra de él, que creían tener la palabra de Dios, que se creían superiores. Pero ¿qué es lo que pasó? No podían entender las parábolas, no podían entender el evangelio por su orgullo. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Estudiemos el evangelio continuamente.
es la base de todo. Volvamos a Él cada día. Hay un pastor que se llamaba Jerry Bridge, falleció hace unos años, tiene varios libros muy buenos, y una de sus frases más célebres o más comunes era: predícate el evangelio todos los días. A ti, predícatelo a ti. Uno mismo se tiene que predicar el evangelio todos los días para recordarlo y para recordar la labor que tenemos ante un mundo que está en oscuridad y perdido. Y por último, meditemos en nuestras vidas y observemos qué tipo de terreno somos. Si no estamos dando frutos, pues miremos qué es lo que apasiona nuestro corazón, qué son nuestros anhelos, dónde está nuestra mirada, dónde está nuestro corazón. Y si estamos dando frutos, pues démosle gracias a Dios, porque únicamente es por su gracia. Y sigamos adelante dando frutos, pero sembrando también la semilla, que ese es nuestro deber como discípulos de Cristo. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por esta parábola, Señor. Gracias porque tú nos la revelaste a nosotros, Señor, y gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos lleva al conocimiento de toda verdad, Señor. Por nuestra propia mente humana no podríamos entender las riquezas de tu palabra, Señor, pero por la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida podemos hacerlo. Te pido, Señor, de que cada día meditemos en el Evangelio, meditemos en esa gran gracia que nos diste por medio de Jesucristo. También te pido que recordemos nuestro encargo, nuestra comisión, que es de ir a ser discípulos a todos, Señor, de tirar tu palabra, de tirar la semilla, de plantarla en todo lugar, Señor, que cobremos ánimos, que no nos desanimemos por alguna persona que no te confiese como su Señor, no se quiera arrepentir de sus pecados, quiera seguir en ellos, Señor. Tampoco que nos desanimemos por algunas personas que desisten de seguirte, más bien que les mostremos amor y les llamemos, las exhortemos, las busquemos, Señor. También te pido, Señor, que cada día meditemos y realmente observemos en qué terreno somos, Señor. Y si somos un terreno no correcto, te pido que podamos arrepentirnos, Señor, y realmente llegar a conocerte. Y al conocerte, Señor, te pido que demos fruto. Fruto no para que la gente nos mire a nosotros, no para que nos dé gloria a nosotros, Señor, sino que fruto agradable a ti para darte honra y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.